Bienvenidos a nuestro podcast, Educación a través del tiempo, donde exploraremos la evolución de la educación, los cambios en sus enfoques pedagógicos y los desafíos que enfrenta en la actualidad. A lo largo de la historia, la educación ha sido un reflejo de la sociedad, adaptándose a sus necesidades y transformaciones. En este episodio haremos un recorrido por los momentos más importantes que han moldeado la enseñanza y el aprendizaje. Comencemos con los orígenes de la educación. Desde tiempos antiguos, la educación ha estado presente en todas las civilizaciones. En las sociedades primitivas, el conocimiento se transmitía de generación en generación a través de relatos orales, de mitos, de danzas y rituales. No existían escuelas formales, pero los miembros más experimentados, los viejitos de la comunidad, enseñaban a los jóvenes habilidades esenciales para la casa, la agricultura y la vida en sociedad. Con la aparición de la escritura, la educación adquirió una nueva dimensión. Civilizaciones como la mesopotámica y la egipcia desarrollaron sistemas educativos más estructurados, utilizando la escritura cuneiforme y los jeroglíficos como herramientas para registrar y preservar el conocimiento. La educación, sin embargo, estaba reservada principalmente para sacerdotes, escribas y miembros de la élite gobernante. Durante la Edad Media, el acceso a la educación en Europa estuvo bajo el control de la Iglesia, con un fuerte énfasis en la enseñanza religiosa. Los monasterios y catedrales se convirtieron en los principales centros educativos, donde los monjes copiaban manuscritos y enseñaban latín, teología y filosofía. Sin embargo, el acceso a la educación era limitado y estaba reservado casi exclusivamente para clérigos y nobles. Pero con la llegada del Renacimiento, todo cambió. El pensamiento humanista puso en el centro del aprendizaje a la razón y el conocimiento del mundo. Se impulsó el estudio de las artes, las ciencias y la filosofía, lo que sentó las bases para la educación moderna. Ahora hablemos sobre un momento clave en la historia educativa, la revolución educativa de la modernidad. La modernidad trajo consigo una transformación profunda en la manera en que se concebía la educación. Con el auge de la razón y el pensamiento ilustrado, filósofos como Rousseau y Pestalozzi promovieron un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, por lo cual se empezó a considerar que la educación debía ser una herramienta para el desarrollo integral del individuo, fomentando la creatividad, la exploración y el aprendizaje basado en la experiencia. En América Latina, el proceso de independencia influyó en los sistemas educativos emergentes. Los nuevos estados vieron en la educación un instrumento para la consolidación de la ciudadanía y la construcción de naciones con valores republicanos. Con esto se promovió la educación pública como un derecho, aunque el acceso seguía siendo desigual. Con la revolución industrial, la educación tomó un rumbo más estructurado y funcionalista. Las escuelas empezaron a parecerse más a fábricas, con horarios estrictos, asignaturas definidas y metodologías que favorecían la disciplina y la formación técnica. Se impulsó la alfabetización masiva,
ya que las sociedades necesitaban trabajadores calificados para el crecimiento industrial. Al mismo tiempo, se empezó a debatir sobre la separación entre educación y religión. En muchos países, la secularización permitió que los sistemas educativos se volvieran más inclusivos y científicos, reduciendo la influencia exclusiva de la Iglesia en la enseñanza. Pasemos ahora al siglo XX y sus transformaciones educativas. El siglo XX trajo consigo una serie de cambios que fueron trascendentales en la educación. Con la expansión de las leyes de educación obligatoria en muchos países, se logró que cada vez más niños y jóvenes accedieran a la escuela. Nacieron modelos pedagógicos innovadores como el de John Dewey, que impulsaron la idea de una educación más activa, centrada en la experiencia y la participación del estudiante. En contraste, Paulo Freire, con su pedagogía crítica, defendió la educación como un acto de liberación y concienciación. Con su pensamiento influyó profundamente en América Latina, donde muchos sistemas educativos empezaron a adoptar metodologías más participativas y contextualizadas con la realidad de sus estudiantes. En Colombia, el siglo XX fue una etapa de consolidación educativa. Se crearon nuevas universidades y se fortaleció la educación pública. Sin embargo, los desafíos fueron enormes. La desigualdad social, la falta de infraestructura y la violencia en algunas regiones han dificultado la consolidación de un sistema educativo equitativo. A pesar de estos obstáculos, el acceso a la educación ha crecido significativamente en las últimas décadas. Pero ¿cómo se proyecta la educación en el siglo XXI? Miren, hoy en día la educación enfrenta numerosos desafíos. La globalización y el avance de la tecnología han cambiado las formas de enseñanza y aprendizaje. Por su parte, la digitalización ha permitido el acceso a una enorme cantidad de recursos educativos, pero también ha creado brechas digitales que afectan a quienes no tienen acceso a dispositivos y conexión a Internet. Otro desafío es la inclusión educativa. Actualmente, las pedagogías buscan atender la diversidad en el aula, adaptándose a las necesidades de estudiantes con distintas capacidades, culturas y realidades socioeconómicas. La educación ya no puede ser uniforme, necesita ser flexible y equitativa. Además, el futuro de la educación deberá encontrar un equilibrio entre el desarrollo de competencias técnicas y la formación ética y crítica. No se trata solo de preparar profesionales, sino de formar ciudadanos capaces de transformar su entorno. La pedagogía crítica nos recuerda que la educación no debe ser solo un espacio de transmisión de conocimientos, sino también un motor para la reflexión y el cambio social. La historia de la educación nos muestra cómo ha evolucionado en respuesta a los cambios políticos, sociales y económicos. A pesar de los avances, todavía quedan desafíos por resolver para lograr una educación verdaderamente inclusiva y de calidad. Me parece que la clave está en seguir reflexionando sobre la educación como un derecho fundamental y como una herramienta para la transformación social. Esperamos que este recorrido les haya permitido comprender mejor la evolución y los retos de la educación.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Educación a través del tiempo. Hasta la próxima.